Un grito de júbilo ahí. Sea loco por el Señor. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante. Hablamos de un caso de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de terminar la enseñanza. La semana pasada nos quedamos a la mitad. Es una enseñanza que el Señor me dio prácticamente armada, no tuve mucho que hacer. Yo solamente le pedí al Señor que me permitiese encontrar un material que tocara ciertos puntos específicos de estos dos ejemplos. Y el Señor me la dio prácticamente montada. Por eso es que yo le doy gracias a Dios de que permitió que pudiésemos continuarla este fin de semana. Porque Él tiene algo específico para cada uno de nosotros hoy en su palabra. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Amén. Entonces le voy a pedir, con esa misma fe, cerremos nuestros ojos un ratito y poner esta enseñanza, nuestra mente, nuestros oídos en sus manos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos una vez más en tu casa, Señor. Te damos gracias por la palabra que vas a traer esta noche. Y delante de mis hermanos, Señor, yo te pido que tú silencies toda palabra de hombre y solamente salga tu palabra, Señor. Que el mensaje no se tergiverse ni de ninguna manera. Y te pedimos que abra nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir la palabra de la manera correcta, Señor, y absorber cada enseñanza que tiene, Señor, porque sabemos que tú nos has traído aquí con un propósito, Señor. Que tú nos vas a enseñar las características para recibir tu milagro, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos esta noche esta enseñanza, esta palabra, y a nuestro pastor también en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada, como les comentaba, estuvimos hablando de un pasaje que se encuentra en Marcos 5, del 21 al 43. Para hacer la historia corta, porque estoy tan apretado de tiempo como la semana pasada. Esto habla de una situación que pasa a Jairo, uno de los principales de la sinagoga, que tiene a su hija que se está muriendo. Él había escuchado que Jesús pasaba y salió a su encuentro a pedirle que por favor pase a su casa a salvar a su hija. Eso es para resumir un poquito la historia, ¿sí? Dentro de ese proceso es esta historia en la que Jesús lo acompaña hacia su casa y el tumulto de gente que lo estaba acompañando. Se encuentra una mujer que ha pasado durante 12 años una enfermedad que es un flujo de sangre constante. Y según, como vamos a ver un poquito más adelante, eso tenía ciertas connotaciones no solamente físicas sino espirituales también, ¿correcto? Entonces el Señor se encuentra caminando y esta mujer toca el borde de su manto. Incluso hay una canción que se ha hecho sobre eso, ¿correcto? Toca el borde de su manto y esa mujer es sana.
En todo este interín, Jairo sigue esperando que Jesús llegue. El Señor se para, hace unas ciertas preguntas que vamos a ver más adelante. La mujer da testimonio. Y cuando van a emprender camino para continuar el camino de regreso a la casa de Jairo, llega alguien y le dice: ya no molestes al maestro, que tu hija ya se murió. Me imagino que ese mismo silencio debe haber habido en ese momento. Entonces, el Señor le dice: no te preocupes, no está muerta, está dormida. Vamos de todas maneras. Llegan a la casa de Jairo, toda la gente llorando. El Señor le dice: no te preocupes, está dormida. La gente se empieza a burlar de Jesús. Jesús manda a sacar a todas estas personas de aquí, de ese lugar. Entra solamente con 3 de sus discípulos. Le dice a esta niña: Talita cumi, niña, levántate. La niña se levanta. Y posteriormente a eso le dice: por favor, no estés contándolo por ahí por allá. Y se va. Ahí termina la historia. Pero esto es para resumir a grandes rasgos. Algunos de ustedes ya han escuchado estos versículos, esta historia. Pero queremos ver algunas cosas particulares de esta historia, como les digo, de estos versículos, que cuando lo leemos de manera rápida se nos pasa por alto. O sea, lo único que logramos absorber de esto es: ok, el Señor puede resucitar a un muerto y te puede sanar si estás enfermo. Eso sí lo pasamos rápido, pero vamos a analizar ciertas cosas que estuvimos viendo. Antes de que empiece, ¿todos conocían esa historia? Con la gran mayoría de nosotros conocíamos esa historia, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar a entrar. Vamos a analizar un poquito las circunstancias del evento. Voy a retomar algunas cosas que sí se hablaron la semana pasada, que son importantes para poder luego hilar todo junto. Cuando les comentaba que Jesús estaba yendo y este señor Jairo se entera de lo que estaba pasando, él venía de haber liberado al endemoniado gadareno. Saben la historia también del endemoniado gadareno, que le sacan los demonios, se van al cerro, etcétera, y luego lo terminan echando a Jesús del pueblo porque les era contrario a los intereses que ese pueblo tenía. Y bueno, el Señor sale de ahí y llega a un sitio donde sí lo están esperando, sí lo anhelan, estaban esperando su llegada. ¿Ok? Pero vamos a ver el contraste que hay en estas dos historias de cómo tú puedes esperar al Señor, cómo tú sales a su encuentro. ¿Ok? Dice: mientras uno los rechazaba, está hablando del pueblo de Gadara, y le pide salir de sus contornos, otros lo estaban esperando con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. Esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas, e incluso pueblos enteros, manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús. No hay que ir muy lejos. En este país, sin ir muy lejos, ya sabemos que tenemos la situación de que han sacado a Jesús de las escuelas. Si estás orando en público, te hacen problemas, etc. Dentro de una supuesta libertad. Que bueno, que dentro de todo sí la hay si lo comparamos con otros sitios, donde a los cristianos se están persiguiendo, etc. No, nosotros no lo vemos, lo escuchamos y sabemos y decimos que es verdad. Pero gracias a Dios, aquí todavía no ha llegado a eso. Puede llegar. La pregunta: ¿estás preparado para mantenerte en tu fe cuando empiece la persecución? Porque la persecución viene sí o sí. ¿Por qué están tan callados? Nos deja pensando, ¿verdad? Sí. Vamos a analizar el primer caso, que es el caso de Jairo. Jairo era uno de los principales de las sinagogas. Todos sabemos lo que eran las sinagogas, ¿verdad? Dice: y estas sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruir a Jesús, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con la mano seca. Eso está en Marcos 3, 1, 6, por si quieren buscar. Entonces, qué difícil debe haber sido para Jairo, siendo jefe de los fariseos, o de los principales de los fariseos, de los que estaban en contra de Jesús, ir a buscar a este Jesús, que es el único que lo podía salvar. Un poco complicado, ¿no? Como cuando, digamos que en tu día a día tienes a una persona que no te cae, que te cae mal o se te hace complicado o difícil de digerir, por decirlo de alguna manera, pero resulta que esta es la única persona que tiene la solución a una situación que tú necesitas y tienes que pedirle consejo o ayuda sí o sí, y vas y buscas la manera de arreglar y llegarle a esa persona. Fue más o menos lo que le pasó a Jairo. Él tuvo que acercarse, perteneciendo a un grupo de personas que criticaban a Jesús,
acercarse a ese personaje al que criticaba para pedirle un milagro. Y en esas circunstancias es, ¿qué va a decir mi círculo de amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros? Ya que yo he estado sentado junto con ellos, hablando mal o viendo cómo lo vamos a acabar, ahora me van a ver a mí ir a pedirle algo. En nuestros trabajos a veces algunos de nosotros ponemos otra cara, una máscara o algo, o somos lo que llaman cristianos de la secreta. Suena gracioso, pero en muchos casos se ve que aquí somos una persona o proferimos una fe, pero cuando llegamos a la oficina no la hablamos, no la demostramos, nuestra actitud no la refleja, nuestro hablar, nuestro vivir no lo refleja, ¿verdad? Y tratamos de pasar lo más desapercibido posible. Es el qué van a decir de mí si se enteran que soy cristiano. Pero cuando tienes una necesidad o una emergencia, ahí sí vas a donde Jesús o donde Dios, donde tu Padre, pero te avergüenza reconocerlo en público. ¿Conocen una historia así? Y el que no la conozca puede checar a ver qué le pasó a Pedro cuando lo negó 3 veces. Dice, Jairo era uno de los principales de la sinagoga, estaba prácticamente cerrada para Jesús, etc. Ahora Jairo, uno de los principales, quizá de la misma sinagoga, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para Jairo pedirle ayuda a Jesús. Es como, le pido a cualquiera menos a ese, pero ese era el único que tenía la solución. Siempre nos resulta humillante tener que pedirle ayuda a otros, pero en este caso era más doloroso porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús un rabí despreciado y tenido por endemoniado delante de los líderes religiosos. Tuvo haberle resultado muy difícil de superar el qué dirán, de lo que estábamos hablando. Y tal vez, si él mismo había participado en el rechazo de Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y su pecado. La auténtica fe siempre se encuentra con obstáculos, y para que pueda obtener su recompensa tendrás que superarlo. O sea, siempre para que tú puedas obtener un milagro vas a tener que pasar el qué dirán, o las estructuras que a veces nosotros mismos nos hemos formado durante el transcurso de nuestros años, de nuestra vida, y superarla y pasar estructuras mentales de lo que tú puedas pensar que de pronto no es posible, lo que humanamente no es posible. Esa barrera que tenemos aquí dice, no, esto no se puede hacer, necesito que se haga, pero no se puede hacer. Y ahí es cuando uno dice, solamente Dios puede hacer algo. Y aprendimos cuáles son los requisitos del milagro, o qué caracteriza un milagro. Que es algo que tú no puedes hacer, solamente lo puede hacer Dios. Si tú puedes hacerlo, como dijimos la semana pasada, Dios no lo va a hacer. Dios te va a dar la capacidad, te va a sostener y te va a bendecir para que lo logres. Por algo te dio dones, talento, fuerza, capacidad, inteligencia, salud, etc. Y te capacitó. Pero también te va a poner circunstancias donde, a pesar de todas esas virtudes, vas a necesitar de Él. ¿Cuántos oran en los restaurantes antes de comer? O sea que hay unos cuantos que no lo hacen. Pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Si lo hacemos en casa, ¿por qué no lo hacemos en público? ¡Ay, qué pena! Me van a ver con los ojitos cerrados, van a pensar que estoy de... Cuando siempre tenemos que darle gracias a Dios por tener la oportunidad de tener algo que comer. Muchas personas en el mundo no tienen que comer y nosotros somos grandemente bendecidos. Ahí podemos ver la misericordia de Dios cuando, a pesar de que lo negamos, Él no puede negarse a sí mismo y no nos niega a nosotros. Ahora, la petición de Jairo y la respuesta de Jesús. Jairo, un hombre respetable de la comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros hijos pequeños enfermos o amenazados por la muerte. Así que, postrados a los pies de Jesús, con una inmensa ansiedad y con un tierno afecto, hizo su petición. Mi hija está agonizando. Ven. Nuestros hijos han pasado de pronto en algún momento por una fiebre fuerte, alguna enfermedad, alguna necesidad, algún dolor, un accidente, un golpe o algo. Y tú ves a tu hijo llorando. ¿No darías lo que fuese por quitarle ese dolor y ponértelo tú de ser necesario? Si se lo pudieses aliviar. Imagínense la impotencia que debe haber sentido Jairo. Se le está muriendo la hija. Y por la distancia que veo en la historia de que van de un punto para otro, tiene que haber ido bien lejos a buscarlo. No es que pasó por la puerta de su casa y lo jaló del brazo para que pase.
Entonces llevaba un sacrificio el ir a buscar, hasta cierto punto a buscar a Jesús. ¿No haríamos cualquier cosa con nuestros hijos? Qué bueno que lo estemos entendiendo de esa manera, porque nos vamos metiendo en la película, pero lo que vamos a ir viendo después. Ya por lo menos logramos identificarnos con la emoción o el sentimiento que tenía Jairo en ese momento, su desesperación y su angustia, otro requisito importante para los milagros. Y si es evidente que Jairo tenía fe en Jesús, ¿sí o no? Sí. Si no, no hubiese ido a buscarlo. Entonces, ¿por qué entonces el Señor no hizo como la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo? ¿Tendría lógica o no? Se está muriendo, quiere decir que necesitas acción rápida. Pero Jesús sabe cómo hace las cosas y en qué tiempo lo hace. Es fácil decir, el Señor va a hacer todo a su tiempo, cuando no eres tú el que estás contra el tiempo. Pero el Señor sabe cómo es tu corazón y Él nunca llega tarde. Amén. Aunque se nos haga una eternidad a nosotros, Él sabe cuándo tiene que llegar, qué cosa permite y por qué lo hace. ¿Ok? Amén. De esta manera pudo haber evitado el sufrimiento del padre y la misma muerte de la niña. Seguramente quería enseñar a Jairo y a nosotros un principio importante. Donde hay fe, el Señor lo aprobará para que crezca. ¿Cuántos han ido al gimnasio alguna vez? ¿Para qué van? Para hacer ejercicio. Obvio, pero para desarrollar el músculo, ¿correcto? Para estar tan tieso. Nadie va al gimnasio simplemente a visitar al entrenador. Hola, ¿cómo estás? A ver cómo está la máquina. Vamos a ir para hacer ejercicio, para desarrollar el músculo, ¿correcto? De la misma manera funciona la fe. Ahora, yo te digo una cosa, si tú has trabajado durante un año con 20 libras, ¿tú vas a lograr un resultado diferente al que ya tienes? No, ¿Qué tendrías que hacer? más peso. Métele más peso y aumentar las repeticiones o las sesiones, depende de cuál sea tu objetivo. De la misma manera pasa con la fe. En la vida de nosotros las situaciones suceden, y eso quiero que lo tengamos claro, porque el Señor quiere ejercitar nuestra fe. Entonces eventualmente tú puedes estar viendo el caso de una persona, y esto para que aprendamos a no juzgar las situaciones. Podemos ver el caso de una persona que se le está haciendo un mundo, una cosa que para nosotros de pronto es sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos levantando 20 libras, estamos levantando 40, entonces esas 20 libras son fáciles. Pero algún día estuvimos levantando 20 libras y para nosotros fue difícil. Entonces, no, tu problema comparado con lo que yo tengo, olvídate. Claro, Él está levantando su nivel de fe. El Señor va a levantar el que tú necesitas levantar. Porque mis 40 libras le van a dar risa al que levanta 120. El Señor nunca te va a dar un problema o una situación más allá de la que tú puedas manejar. Pero no pidas que tampoco te dé problemitas de chiquito. Aprendamos una cosa, entre más grande sea el problema, más la confianza que tiene Dios en ti. Amén. Y si te puso una situación, dice la palabra que te da la fuerza y la salida junto con eso. ¿Dónde están las instrucciones para nosotros y para nuestros problemas? Biblia. ¿La buscamos? No. Pregunto yo. Sí. Normalmente en un problema o una situación lo último que hacemos es ir a buscar la Biblia. ¿O me equivoco? No. ¿Qué sucede con esas personas que están pasando por un proceso, digamos, de pareja, o una situación personal, alguna adicción o alguna cosa por el estilo? No estoy diciendo que los psicólogos o los médicos estén mal, pero van solamente a eso. Y a veces yo conozco testimonios de personas que se pasan la vida pagándole a una persona para que se siente por 45 minutos a escucharle, y le pagan 250, 300 dólares la hora. Y esta persona lo escucha y dice, tienes razón, te veo la próxima semana. ¿Qué te solucionó? Nada. Y vas de uno a otro, y cuando ves que te están metiendo cuento, vas para otro. Y si no te solucionan, vas a otro y sigues buscando afuera, en lugar de buscar arriba. Amén. O van de iglesia en iglesia, buscando escuchar lo que quieren o escuchar, y no lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Entonces, no me gusta lo que este pastor está diciendo, o no siento la presencia de Dios, entonces me voy para otra iglesia. Llega a esa otra iglesia y Dios le vuelve a decir lo mismo. No me gusta lo que me están diciendo y me voy a otra. Y me voy a otra.
y me voy a otra. ¿Eso está bien? Esto es como esta viuda que pasó, probó, buscó, miró, etcétera, y no buscó la dirección donde la tenía que buscar. Aquí van a haber veces que nos van a decir cosas que no nos van a gustar. Es más, muchas veces. Es como la medicina. La medicina que más efecto te hace es la que peor sabor tiene. La inyección que más efecto te hace, que por cierto necesito una, es la aceitosa esa, pero es la que mejor efecto te hace. Y esa duele desde que ves la aguja. Pero después te alivia, ¿o no? ¿Acaso Dios no trabaja igual? Pero es que me duele, Señor, me duele, no me... Sí te duele, pero ¿cómo te voy a limpiar heridas si no entras hasta el fondo? Si voy a tratar tu vida, si el Señor va a tratar tu vida, deja que la trate como debe ser. Si tienes un corte profundo, un hueco, una herida grande, no pretendas que el Señor te ponga una cremita, un ungüento, una crema humectante y un band-aid, porque eso no te va a curar, no te va a generar una infección y al final te van a tener que cortar el brazo, la mano, la pierna, lo que sea. Dios no quiere eso. Dios te va a pasar un trapito de muerde y voy a limpiar. Pero solo cuando te duele y te limpia por dentro profundo es cuando realmente estás sano. Amén. Entonces, si en alguna iglesia como esta te dicen cosas que no te gustan y te duele, quédate. Porque te están limpiando y te están sanando. Amén. ¿Ok? Y en muchos sentidos el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años en busca de paz en sus corazones sin lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes remedios humanos sin encontrar ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría en su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez peor y desengañados y desanimados. Lo que necesitan es a Jesús, cueste lo que cueste. Amén. Y para que eso es lo peor. Porque encima que nosotros somos los que brincamos de iglesia en iglesia, encima le echamos la culpa y no, tú no estás en ningún sitio. Y nos amargamos con él porque no te solucionó el problema. O sea, a ese nivel podemos llegar. Vamos a brincarnos un poquito. Esta situación, esta enfermedad que tenía, impedía también su trato normal con semejantes, ya que cualquiera que tuvo contacto con ella o tendría contacto con esta persona quedaría igual de impura, porque era considerada impura una persona con flujo de sangre. Y de hecho, gastando sus pocas fuerzas que le quedaba, lograr abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús. ¿Pero eso qué implicaba? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los requisitos de los milagros? Que tú tenías que ir más allá de lo que a veces consideramos correctos, estructuras mentales, etc. Bueno, yo me imagino que en 12 años esta mujer se debe haberse formado un principio en su cabeza diciendo: no puedo salir, no puedo tocar a nadie, no puedo tener contacto físico con nadie, pues voy a crear una impureza espiritual a esta persona. Pero ¿qué pasa cuando tu única solución está pasando por ahí y entre tú y la persona que te puede sanar, que es Jesús, tú y la fuente de tu milagro, hay un obstáculo? Y ese obstáculo, digamos que lo has tenido durante 12 años aquí. ¿Serías capaz de pasar ese obstáculo? ¿Sí? Esta señora lo hizo. Pues no importa lo que piense, no importa lo que diga, pase lo que pase, yo tengo que llegar a esta persona que es la que me va a sanar. Pero es que vas a contaminar, no me importa. Pero es que te han dicho que no se puede, no me importa. No es ético, no importa. Amén. Pero te van a juzgar, no me interesa. Amén. Se ha enseñado que no es lo correcto y esos tú estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y ellos no necesitan lo que yo necesito. Y el que tiene lo que yo necesito está allá. Pues si lo quiero, tengo que llegar. ¿Cuántos quieren su milagro? Amén. Amén. ¿Están dispuestos a cruzar al no me importa? ¿Al whatever lo que piense el resto? Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés a ese nivel. Y volviendo a ponernos un poquito en el contexto de la historia, dice que es una situación curiosa.
Porque Jesús se encontraba en medio de Jairo y de una mujer enferma. Dadas las implicaciones religiosas de la enfermedad, ya no podía acercarse a ninguna iglesia o a alguna sinagoga. Y aquella mujer no había podido entrar a ninguna sinagoga donde Jairo presidía, mucho menos. O sea, ¿había opción de que las dos personas se conocieran? ¿Eran iguales? ¿Estaban en iguales circunstancias? ¿Qué era lo único que las unía? Su necesidad por un milagro de Jesús. Ambos igualmente estaban necesitados de Jesús. Pues acá no importa si tú eres el presidente de la república o si eres el que limpia el baño de un parque público. Acá no importa si tú eres el gerente de la empresa o el de mantenimiento. No interesa si tú eres el pastor o la persona que recién ha llegado porque alguien lo invitó. Todos necesitamos de Jesús. Amén. Y Él no hace distinción de personas. Porque hasta donde yo recuerdo en esta historia, ninguna de las dos personas se fue sin su milagro. ¿O sí? Amén. No. Para el Señor todos somos iguales. Amén. Por tanto, un dato interesante. ¿Quién me ha tocado? Dice Jesús cuando Él siente que cuando la señora esta del flujo de sangre, aunque no menciona su nombre, la mujer del flujo de sangre, toca a Jesús. Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué dicen los discípulos? Todos se tocan. Los estamos acá un montón de gente, todos se están empujando, parece un poco. El asunto es el siguiente, había una multitud de gente, imagínense un concierto, así me imagino yo que debe haber estado aglomerado este evento, porque no creo que Jairo y la viuda hayan sido las únicas dos personas que hayan ido a buscarlo. Entonces, en un tremendo, digamos, una tremenda congregación de personas que alguien te haga esta operación, digamos que es muy común. Además, en la bienvenida, tú te acercas a saludar a alguien, pero te tocan aquí, te tocan allá, te empujan un poquito por aquí, unos son los más grandes que el otro por acá, y entonces, hey, ¿cómo estás? Etcétera. Y te han tocado por todos lados. Y Jesús parece, ¿quién me tocó? ¿Qué significa eso? Sí, Él sintió que salió el poder de Él, pero hubo un toque diferente. Alguien se acercó con otra intención. Alguien se acercó con fe buscando ese milagro. Así es. Amén. Y con conocimiento, gracias. Porque estaba escrito que podías recibir tu milagro si tocabas ese chip de uno de los profetas. Amén. Pero algunos estudiosos por ahí dicen que basándonos en ese concepto, entonces esta mujer de pronto no se sacó tanto por fe a Jesús, sino digamos más por buscar lo que son las reliquias, el tocar algo físico, de pronto tiene el poder de sanar. No sabemos. Pero aún así, y es más, por esa razón, como vamos a ver más adelante, el Señor tuvo que parar, hacer esa pausa y tomarse un tiempo específico para algo. Vamos a leer lo que dice aquí. Algunos han pensado que, puesto que la mujer se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba tanto de fe, sino de superstición. Otros han intentado usar el incidente para justificar su confianza en las reliquias, que es lo que les decía, una práctica muy común en el catolicismo por muchos siglos. Debemos notar que Jesús subrayó que lo que le había salvado era su fe en Él. ¿Qué le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. No le dijo, hija, por tocarme, mira qué atrevida. ¿Sí o no? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. O sea, fue la manifestación física de lo que esa mujer sentía y creía. ¿Ok? ¿Quién me ha tocado? Dice, la mujer fue sana por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos habían aceptado que una mujer inmunda no habían aceptado que una mujer inmunda hubiese tocado a Jesús. Sin embargo, Jesús percibió con total claridad que no había salido poder de Él. ¿Tú me veías? Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Muchas personas, es importante notar que aunque eran muchas personas las que iban con Jesús y que incluso lo apretaban, solo una de ellas la tocó con fe y fue sanada. Tal vez la multitud que acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo,
en este estado un tanto alocado, se daban empujones e incluso apretaban a Jesús desconsideradamente. Por el contrario, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito totalmente diferente. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Muchos acuden a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan a Él con una fe personal que les puede salvar. Por eso les decía, había mucha gente que se acercó y lo acompañaba. ¿Por qué? Porque quiero ver los milagros que Él hace. Pero no se acercaban a recibir un milagro. Muchas personas se sientan aquí porque quieren escuchar a ver qué dicen, pero no se acercan a aprender de Él y para que sea verdad en su vida. Muy interesante y muy bonito, lo hablamos el jueves, escuchar los milagros de las demás personas. ¿Me sirve? No. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy viviendo, yo lo necesito. Entonces, ¿quién tiene que buscar el milagro? ¿La otra persona o yo? El que recibió el milagro ya se acercó, ya lo buscó, ya tocó su borde. ¿A quién le toca? ¿No les parece un poquito ilógico, diría yo, que si todos están tocando lo que Jesús haya parado, ¿quién me tocó? ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo tocó? Incluso, ¿quién fueron las personas que le preguntaron a Jesús? Señor, pero si todo el mundo te está tocando, ¿cómo tú vas a preguntar quién te ha tocado? ¿Quién le hizo ese increpamiento, ese atrevimiento? ¿Quién lo tuvo? Los discípulos. ¿Que conlleva a qué? Vamos a ver. Esto pone en evidencia no solo una falta de entendimiento de los discípulos, sino que también revela cierta ausencia de respeto y sensibilidad a Jesús. Si el maestro se detuvo para hacer aquella observación, a ellos les tocaba preguntarse la razón por la que lo hacía y no criticarlo de esa forma, de una manera cruda en la que contestaron esa pregunta. Ellos también necesitaban aprender algo importante. ¿Por qué cuando el Señor hace una obra en la vida de alguien nos creemos con derecho a juzgar? Pregunto yo. Si el pastor hace las cosas de determinada manera, ¿por qué a veces nosotros nos ponemos a criticar o a juzgar o a pensar que puede ser de una mejor manera? ¿Capaz no entendemos? Ahí Jesús estaba parando era por alguna razón. Y sabemos entonces que los discípulos que estaban tan cerca del Señor ignoraban lo que estaba pasando. Por eso el Señor se detuvo para enseñarles un principio importante que nosotros debemos aprender también. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo expresó magníficamente cuando dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten. Salió poder de Jesús. Le costó. La mujer fue a buscar su milagro. ¿Le costó acercarse o no le costó? ¿A Jairo le costó o no le costó? A nosotros nos tendría que costar, ¿no? Y se nos resultan incomprensibles aquellos creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero con calma. Cuando les apetezca que se sientan con ánimos, sin agobio, sin prisa, despacio, a mi manera, no me presionen. Aún no es mi tiempo, ya llegará, tranquila, estoy ahí. Ya cuando el Señor me hable, entonces yo voy a servir. Nos reímos algunos porque algunos hemos pasado por esa. Esta actitud dice que es incompatible con lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha enseñado. Si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Amén. Aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, ir a hospitales, orar por enfermos, acompañar en un velorio. Todas esas son representaciones de lo que Jesús haría si estuviera físicamente aquí. Pero te dicen: no, vamos a orar por Pepito Pérez que está en la iglesia, en el hospital, o en su casa, está postrado. No, qué flojera. Yo desde mi casa puedo orar. Sí, tú puedes orar desde tu casa. Pregunta: ¿Jesús no pudo hacer los milagros de lejos? Pero él iba. ¿No se supone que debemos representarlo? ¿Deberíamos ir? A nadie le gustan los velorios. Aquí es una pausa, el último día aquí es tu primer día allá. Tú cierras tus ojitos aquí y los abres al otro lado. Pero nos da compasión, nos da sentimiento la tristeza de los familiares. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si Jesús estuviese aquí, estaría ahí. Jesús sabía que Jairo había muerto. Que Lázaro había muerto. Sí. Claro.
Entonces, ¿a qué iba? ¿A ver la tristeza de la familia? No, iba a ser un milagro, pero también iba a estar con la familia. Hagamos lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la importancia de por qué paró y le dijo preguntó quién había sido, y la mujer tuvo que responder. Y ese señor cumplía con todo el programa que su padre le había encomendado, y aunque una niña moribunda esperaba el toque de la mano de Jesús, debía detenerse para atender a esta mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe. Para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Y ahí le pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí vamos a ver por qué es tan importante dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cristo sabía qué persona había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios, y por varias razones que vamos a ver ahora. 1. Confirmaba al principio que el apóstol Pablo había dicho que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en la mayoría de los milagros de Jesús no solamente dio sanidad física. Esas personas recibían salvación porque conocían al Maestro. Segundo, permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Dice que su deseo no es que seamos solamente sanados por su poder, sino que no tengamos nada que ver con Él. Por el contrario, por eso después de la sanidad buscó el diálogo personal con la mujer. O sea, Dios no está en el negocio de que tú vayas a un lugar, oren por ti, te sanes y se acabó. Si te vi no me acuerdo. Él quiere una relación contigo, constante. Por eso se extrañó cuando sanó a los 10 leprosos y solamente volvió uno. ¿Dónde están los otros 9? Dios no estaba en ese negocio de yo te hago un milagro y no me relaciono contigo. Él pudo haber dejado pasar las cosas y seguir de largo, porque tú sabes que tengo que ir a donde la niña esta que se está muriendo. Él paró por una razón: quiero relacionarme con la persona que acaba de conocer mi poder. Dios, a todos los que estamos aquí, Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ¿o no? Amén. Entonces, ¿qué está pidiendo? ¿Que tú sigas tu vida común y correcta o que te relaciones con Él? Interesante. Además dice que tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto a los ojos de la multitud. Debían aprender que debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. Solo por medio de la fe. Dice, en un principio la mujer intentó esconderse, probablemente para no ruborizarse contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en la que había recibido su sanidad. Pero tenemos que recordar que nunca hemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si el Señor te ha sanado de alguna adicción, por más vergonzosa que sea, y forma parte del testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida, no te lo guardes, porque tu vergüenza lo glorifica, porque no estás pasando por eso. Él te sacó de donde estás. Bueno, nos sacó de donde estábamos. Deja que me metan en el barquito. Nos sacó del fondo cenagoso, dice la palabra. No hay vergüenza. Al contrario. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú des testimonio, otra persona que escucha puede llenarse de esa fe, como escucharon Jairo y esta mujer, porque ellos escucharon. Pero si no hablas y te estás guardando milagros solo para ti, no creo que estemos complaciendo el corazón de Dios. ¿Amén? Dice, tal vez ella esperaba una reprensión de parte del Señor por haberle tocado, estando inmunda ceremonialmente. Pero muy lejos de eso, el Señor le animó y confirmó su sanidad con palabras cariñosas. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. O sea, que no pienses, ni siquiera la inmundicia te va a ser indigna del amor de Dios, o indigno del amor de Dios. No importa lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, siempre que tú te acerques con fe, el Señor va a estar ahí con palabras de amor para recogerte. ¿Amén? Ya cerrando, dice, volvemos a la parte de Jairo, que está viendo todo lo que está pasando y él está, Señor, mi hija, me imagino, ¿no? Señor. Y no sale de la casa porque solamente entró Jesús con sus discípulos, que entraron 3,
Porque estaba escrito que necesitaban 3 testigos, 3 personas para dar testimonio, para que el testimonio sea válido. Por eso que solamente metió 3 personas. Y mandó sacar a todo el resto de las personas, porque las personas tenían, aparte de burla, falta de fe. Y lo único que puede impedir un milagro es la falta de fe. Sacó a todas esas personas precisamente por eso. No porque el poder de Jesús se fuera a ver afectado, sino que podía haber contagiado a Jairo. Con quejabanza también. Que lo contrario de la alabanza. ¿Sí? O sea, tenía todo calculado. Dice, mientras la mujer sentía un profundo alivio por su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía del otro lado esperando a Jesús impaciente, consumiéndose de angustia y preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto mientras su hija estaba agonizando. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia: desde la casa de Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? O sea, el último ataque, pues, ¿no? O sea, si ya tenías impaciencia, desesperación, angustia, etc., ya tu ley se murió. ¿Ya para qué te esfuerzas si ya tu sueño no sirve? No, ya estás muy viejo para estudiar. Ya tu vida no tiene propósito. Ya tu matrimonio está acabado. Se te acabó este negocio, no sirves para nada. Ni intentes arrancar otro porque no vas a poder. Así es el diablo. Robar, matar y destruir, ese es su plan. Entonces dice, no es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero cuando se trata de un niño, es peor. Y si es tu niño, peor aún. Cuando ya no quedan esperanzas, dice, cuando muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado esa frase? Sí. Típica, ¿no? ¿Por qué te preocupas? Todo tiene solución menos la muerte, como que te están dando ánimo todavía. ¿Y qué pasa cuando lo que te tocó fue la muerte? ¿Tiene solución o no tiene solución la muerte? Sí, claro. Entonces esa frase está mal. Ajá. No la debemos decir. ¡Tarán! Acá no es que todo tiene solución menos la muerte. Hasta la muerte tiene solución. Amén. ¿Para qué molestas al maestro? O sea, ¿ya para qué? Él tiene otros problemas más grandes. Tiene otras situaciones que atender. Tu problema no vale. No se crean esa historia. No se la autocrean, porque a veces nosotros mismos somos los que nos decimos no tenemos tiempo. Mi problema es muy chiquito. ¿A qué lo voy a molestar? Pero si esto no fuera suficiente, el ambiente al llegar a casa dice que estaba la gente llorando, gritando, gesticulando, etc. Y cuando Jesús le dice, no temas, tu hija solamente está durmiendo, esta gente empezó a reírse. Y dice, no permitió que la gente entrase. Es lo que hablamos hace un segundo, me adelanté un poquito a la enseñanza. Pero ustedes fíjense con quiénes se están rodeando. ¿Con gente que va a alimentar tu fe? ¿O con gente que va a tratar de destruir tu fe? Amén. Porque capaz de corazón lo que quieren es tratar de darte una palabra de ánimo y levantarte, pero ten cuidado con lo que estás escuchando. ¿Quieres palabras de ánimo? Busca tu librito, Amén. la Biblia, o préndela, o activa tu app, pero busca donde está la información correcta. No te dejes comer la oreja por afuera. Se quedó en el aire con la pregunta que yo me hice durante mucho tiempo: ¿por qué Jesús no quería que la gente se enterara de sus milagros? ¿Ustedes recuerdan que decían, no le digas a nadie, después de un milagro no vayan a estar contándolo, guárdalos? ¡Qué pelado! En cuanto a la existencia del Señor por mantener sus milagros en secreto, se dice que Él no quería encender el fervor popular hasta el punto en que las multitudes lo tomaran para dirigir un levantamiento en contra de los romanos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿No está buscando nuestro testimonio? ¿No se supone que nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro testimonio? Sí, eso es lo correcto. Pero en ese caso habían personas que tenían una segunda intención. Digo esto por si alguna persona por casualidad se ha hecho ese mismo cuestionamiento en su vida. Si yo me lo hice, me imagino que otra persona también me había preguntado ¿por qué? Y esta era la respuesta. Porque la gente lo estaba buscando con otra intención. Mucha gente lo seguía por otra intención. Porque ellos pensaban que el Mesías estaba supuesto a levantar una revuelta y sacarlos de la esclavitud de los romanos. Y que la libertad que les iba a dar era la libertad de la opresión romana. Pero era otro tipo de libertad la que Jesús venía a traer. Por eso también está la diferencia entre la cantidad de gente que lo tocaron y la persona que lo tocó. La gente que viene a la iglesia a calentar sillas y la gente que viene a la iglesia a aprender.
en qué grupo vamos a estar. Esta parte habla del cariño con que la despertó, pero esa parte la vamos a saltar hoy. Y vamos a empezar a lo que es la reflexión final, ya para terminar. Muchos de nosotros estamos pensando en este momento que aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Pensamos que ya los milagros no existen. Dice, nosotros también tenemos fe en Cristo, pero sin embargo, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, no siempre vemos que esto ocurre. Y en muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos de manera irremediable. ¿Por qué Dios no actúa de la misma manera hoy en día? Sí actúa, lo que tenemos que entender es el propósito por el que Dios permite ciertas cosas. En muchos velorios, cuando se hace el llamado, es cuando más personas reciben al Señor. Y es más, a veces el no querer que la otra persona parta está a una línea muy delgadita de caer en el egoísmo, de que la persona siga sufriendo. Va a estar mejor donde está, simplemente se nos está adelantando, todos vamos por el mismo sitio. Todo es lo que lo recibimos. Vamos por el mismo sitio. Amén. Entonces, por eso es lo que decía mi hermana, debería ser una fiesta los velorios. Pues una fiesta de despedida, pero empieza allá. O sea, acá empieza el party y allá está el after party. ¿Sí o no? ¿Ok? Muchas veces no pedimos por obras sobrenaturales al Señor porque pensamos que el tiempo de los milagros ya pasó. Que en nuestro tiempo todo nos invita a pensar que debemos salir adelante por nuestras propias fuerzas, pero ante cualquier situación, incluso en las que ya no hay nada que hacer, se puede hacer algo. Si vamos al que puede hacer algo. Lo que Jesús se proponía enseñarnos mediante estos milagros es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca. Ni la enfermedad, esta parte es importante, ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino ya no existirán más. Amén. Amén. Y recordemos que no estamos hablando solamente de la parte física, eso es lo que estamos viendo aquí. Se aplica para cada área de nuestras vidas. Muchos de nosotros de pronto tenemos el ánimo a las 3 de la tarde, decir, salgo del trabajo y voy para el gimnasio. Y voy a empezar a crear disciplina. Pero te agarra el tráfico, llegas a las 6:30 de tu casa y lo primero que quieres es la cama. Entonces, no, mi sueño de disciplina murió. Me voy a acostar temprano, pero me engancho en Netflix. Voy a leer la palabra, pero qué sueño, qué flojera. Entonces todos nuestros planes, nuestros propósitos, todos nuestros sueños se van truncando. Y pensamos que pueden estar hasta muertos. Pero ya vimos lo que Dios puede hacer con los muertos. Amén. Amén. Y para terminar, el versículo que les voy a compartir está en Apocalipsis 21:4. Dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No tienes nada que perder. Todo lo tienes por ganar. Amén. Porque Dios dijo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Ven?